Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, ¿sí? Y Abdías nos va a contar de una nación llamada la nación de Edom. De Edom. Todas las naciones tienen una historia, y la nación de Edom también tiene una historia. No sé si ustedes se acuerdan la historia de Isaac y Rebeca. Dios les dio la gracia de tener dos hijos. Los dos eran gemelos o mellizos, yo no recuerdo bien. Bueno, nacieron casi que al mismo tiempo, pero desde el vientre de esa mamá no se aguantó ese embarazo, porque esos chinos se peleaban allá adentro, tanto que dice la Biblia que cuando el primero salió, llamado Esaú, el menorcito, el que salió después, lo cogió acá. ¿Sí? O sea, salieron en cadena prácticamente. El menor de alguna manera usurpó la bendición que le pertenecía al mayor. Entonces hubo casi siempre conflictos entre esos hermanos. Al final logran reconciliarse, gracias a Dios por eso, logran reconciliarse. De Jacob nace la nación de Israel, pero de Esaú, su hermano, nace la nación de Edom, ¿sí? Entonces, han pasado muchos años después de que Jacob y Esaú han muerto. Se han creado dos naciones, la nación que viene de parte de Jacob y la nación que proviene de Esaú. Y hay una gran rivalidad entre esas dos naciones. Durante muchos años hubo una gran rivalidad. Dios le había dicho a su pueblo Israel, le había dicho: si ustedes se siguen portando mal, yo quito mi protección de ustedes, y van a venir naciones extranjeras y los van a invadir. Así que arrepiéntanse y hagan las cosas bien. ¿Hicieron caso? No, no hicieron caso. Entonces Dios hizo lo que prometió, quitó su protección de su propio pueblo, y vinieron naciones extranjeras y acabaron. Y la pregunta aquí es: ¿y Edom qué tuvo que ver con todo eso? ¿Sí? Entonces ese capítulo, un solo capítulo que habla Dios a través del profeta Abdías, está dedicado para hablar contra la nación de Edom, una nación prácticamente hermana. La capital de Edom, bueno, hubo varias capitales, pero entre ellas estuvo Sela o Petra. Por eso he titulado a esta palabra La caída de Petra. Y ojo que estoy poniendo la A y no la O. La caída de Petra. Edom, y más exactamente su capital, era conocida por ser un centro de rutas comerciales estratégicas. Estaban bien posicionados geográficamente. Era una nación muy rica, tenían abundancia de cobre. Y esta nación tiene una particularidad, o en este caso la capital, y es que quedaba en lo alto, metida en medio de las rocas. Si me regalas la imagen de nuevo o algunas imágenes que están ahí, que encontré respecto a esta ciudad. Sí, mire, usted puede ver ahí labrada en la roca prácticamente. No sé si tenemos ahí más imágenes. Entonces se encontraba cavada en las hendiduras de las peñas rojizas al sur del Mar Muerto. Y como quedaba tan alta esa ciudad, pues se consideraba que era impenetrable o inexpugnable. Nadie podía llegar allá, nadie podía hacer daño. Entonces, era una ciudad que se sentía, o una nación que se sentía muy segura. O sea, estamos bien posicionados, cualquier ataque militar lo podemos repeler fácilmente. Desde aquí, desde las alturas, tenían abundancia económica, abundancia de riqueza mineral, en fin. Entonces, como estaban tan confiados, pero Dios les dice algo en el versículo número 3 y 4, Dios les advierte algo y les dice lo siguiente: la soberbia de tu corazón
te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, no importa cuán alto usted esté, yo lo voy a bajar de donde esté. Tremendo, tremenda sentencia. Usted se siente muy segura. Quizás no lo decían a voz abierta, pero ahí dicen lo que acabamos de leer. Tú que dices en tu corazón, ¿quién me podrá derribar de este lugar? ¿Quién me podrá a mí derrocar? ¿Quién podrá vencerme? Entonces Dios dice, por muy alto que usted esté, así su altura llegue a las alturas, a las estrellas, perdón, de allí yo lo voy a derribar. Y me parece interesante porque en el versículo 3, la primera parte que leímos, Dios le dice a Edom, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Diga conmigo, diga soberbia. ¿Cuál es la palabra clave en todo esto? Soberbia. Entonces, nos va a señalar que la caída de Petra o la caída de Edom, el motivo de su caída no fue otra cosa sino la soberbia. Quizás los expertos dirán, no, fallamos militarmente en esto, fallamos estratégicamente en esto, fallamos en la seguridad en esto, pero por encima había un diagnóstico superior, y es el diagnóstico de Dios. Ustedes cayeron a causa de su soberbia. Entonces, lo que se cree es que cuando los babilonios atacaron al pueblo de Dios, muchos murieron, otros quedaron ahí poquitos en medio de la nación, y a otros se llevaron esclavos, entre ellos Daniel. Edom, en lugar de proteger a su hermana, a su nación hermana, no lo hizo, sino que antes hizo lo que no debía haber hecho. Tuvieron una muy mala actitud cargada de soberbia. Y yo encontré en algunos versículos de ese capítulo, no voy a leer todo el capítulo, pero en algunos versículos yo encontré una frase repetida que Dios le dice a los habitantes de Edom o a la nación de Edom, y la frase es: no debiste, no debiste, no debiste, no debiste. O sea, el mal ya había sido causado al pueblo de Dios. Ya Dios había quitado su protección, ya había sido invadido la nación de Dios, el pueblo de Dios ya había sido invadido. Pero ahorita, después de todo lo que ha pasado, Dios está recriminando la actitud que tuvo Edom, y en varias ocasiones le dice: no debiste. Por eso vuelvo y repito lo que leíamos en el verso 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y de ahí Dios le dice: no debiste. Es que mire algo, mis queridos hermanos, la soberbia nos lleva a hacer cosas que nunca debíamos haber hecho. La soberbia nos lleva a decir cosas que no debimos haber dicho. ¿Cuántos dicen amén? Mira el que está a su lado, con amor pero con respeto, señálelo y dígale: no debiste. La soberbia es prima hermana de la altivez. La soberbia, encontré yo también este significado, tiene que ver con un apetito desordenado de ser preferido yo en lugar de otros. La soberbia está asociada con la vanidad. La soberbia, perdón, está asociada con el orgullo, y la soberbia también está asociada con la arrogancia. Permítame enumerarles algunos no debiste, y quiero que nosotros no nos burlemos de Edom, sino que nos examinemos a la luz de la historia y de lo que Dios le dice allí a esta nación. Lo primero es que Dios le dice a esta nación en el versículo número 12, si vemos primero el versículo y después el punto, el versículo número 12, Dios le dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano,
en el día de su infortunio. ¿Sabe qué significa la palabra infortunio? Es un estado de desgracia. Y el primer no debiste que Dios le dice a la nación de Edom, no debiste haber sido un observador. Entonces mire, ¿qué hay de malo en ver? ¿Qué hay de malo en observar? Pero Dios aquí le está diciendo que la soberbia de Edom estaba asociada a que se limitó cuando su hermana estaba en su infortunio, la nación hermana, ¿sí? Edom se limitó solo a ver el infortunio. Y a veces podemos pecar por limitarnos a ser solo y únicamente espectadores u observadores. ¿Se acuerdan ustedes la historia del buen samaritano? ¿Sí? Un hombre que iba, no recuerdo bien si de Jerusalén a Jericó, Jericó en Jerusalén, era un trayecto muy corto, pero era un trayecto empinado. Y era en medio de canelones. A los que saben del campo un poco, hay ciertos caminos que no son escarpados, sino que son en medio de canelones. Entonces era muy inseguro ese camino, muy inseguro. Entonces eso los ladrones lo aprovechaban, los atracadores lo aprovechaban y dejaron a un tipo, no solo lo robaron, sino que lo dejaron muy mal herido. Y la Biblia dice que pasó por el camino un sacerdote y un levita. ¿Y qué hicieron? ¿A qué se limitaron? A mirar. Y siguieron de largo. Pero Jesús dijo que hubo un hombre de Samaria, que a propósito, samaritanos y judíos no llevaban una muy buena relación, pero Jesús en la parábola que cuenta dice que ese samaritano fue movido a misericordia, vio sí, pero hizo más que ver. Fue movido a misericordia, sanó las heridas del hombre, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al hospital, por así decirlo, pagó para que lo cuidaran, ¿sí? Y dijo, yo vengo para ver cómo sigue. Tremendo, ¿no? Es como que lo que Dios le está diciendo a la nación de Edom era lo que ustedes tenían que haber hecho. Pero su soberbia lo llevó solamente a ser espectadores, a ser un observador. Tremendo. Ahora, ellos no se limitaron solo a observar, póngale cuidado. En el versículo 12, la otra parte del versículo, sigue diciendo Dios al pueblo de Edom: no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Dejémoslo hasta ahí por el momento. Entonces, lo segundo que Dios le dice a Edom: ustedes se alegraron incorrectamente, se alegraron por lo que no tenían que haberse alegrado. ¿Ha escuchado usted frases como esta? No me alegra, pero siento un fresquito. Y sabe una cosa, el cielo nos está viendo. Cuando nosotros nos referimos así a alguien que de pronto ahí la teníamos casada, a mí no me alegra que Santa Fe haya perdido ayer. Me das como tristeza, hermano. Yo siento como un dolor. Sí. Entonces, de esa serie de situaciones que a veces pasa, que uno hay como cierta situación con alguien o con un grupo de personas, si algo sucede, uno dice, pues a mí no me alegra, pero yo siento. Ese fresquito lo sintieron los habitantes de ¿qué nación? De Edom. Se alegraron de que los hijos de Judá en el día, dice, se perdieron, dice la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús dijo en alguna ocasión algo. La palabra dice: llorad con los que lloran y gócense con los que se gozan. Pero cuando uno tiene soberbia en el corazón, a uno se le dificulta llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Cuando hay soberbia en el corazón y el corazón no está bien calibrado con Dios, antes uno pasa todo lo contrario.
se goza de los que lloran, ¿sí? Y con los que se gozan, ¿qué hace uno? Llora. Uy, maldinga sea. Eso tan bueno, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no me llamaron a mí? Entonces, una alegría incorrecta. Entonces, mire acá, mire cómo está Edom. Uno, se limitaron a ser observadores inicialmente. Después le dio un fresquito, una alegría, pero incorrecta a los ojos de Dios. El otro no debiste. En el versículo 12, la última parte, dice Dios a la nación de Edom. La segunda parte leamos. Ni debiste haberte ¿qué? Jactado en el día de la angustia. ¿Qué significa la palabra jactarse o jactancia? Y encontré esto. Es hablar de mis propias obras con presunción. Eso es jactarme. Entonces, cuando Edom vio a su nación hermana de esa manera, Edom no solamente fue un observador, no solo se alegró, sintió un fresquito por lo que le estaba pasando a su nación hermana, sino que ahora habla de sí misma. A ver, no sé si usted ha escuchado este tipo de frases, cuando de pronto a alguien le sucede un infortunio, pero otra persona que se dio cuenta dice frases como esta: uy, tremendo, no, yo sí no, yo sí lo que hago es por eso, por lo que yo. Esas son frases que pueden estar asociadas con la soberbia, ¿sí? Algún familiar algo le pasó y usted, no, ¿sí ve? Es por eso que yo, dice la Biblia que se jactaron en el día de la angustia de la nación, del pueblo de Dios. ¿Y qué es angustia? Mire lo que esta nación estaba viviendo, la nación del pueblo de Dios, estaba viviendo un estrés que llegó a la ansiedad y a un dolor en el alma. Y mientras esta nación estaba en medio de ese dolor del alma, ¿qué estaba haciendo los habitantes de Edom y la nación de Edom? Se estaban jactando y mirando así como por encima del hombro, diciendo, es por eso que yo construí mi ciudad y mi capital aquí en las alturas, porque yo sabía que allá donde ellos vivían, eso allá es fácil de. El otro no debiste, versículo número 13 de Abdías. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su ¿qué? Quebrantamiento, dice la palabra de Dios. Hasta ahí. O sea que esta gente llegó un momento y dijo, no, ya no miremos más, vamos a entrar. Así como ese morbo que le agarra a uno cuando hay un accidente, ¿no? ¿Sí? Y usted hay ahí corrillo de motos, y cuando viene un conocido por ahí que está más adelante que uno, que está más cerquita del accidente, vino. Sí. Y no entendemos que estamos pisando tierra sagrada. ¿Aló? ¿No creen ustedes eso? Claro que sí. Estamos pisando tierra sagrada. Y cuando usted va a mirar bien, su primo. Se le quitó la risa. Es un familiar el que está ahí acostado, tendido en el piso. Hola. Escuché yo esto, sucedió en Antioquia. Me pareció tremendo. El carro de bomberos detrás porque iba a atender una emergencia y el tipo que va adelante en el carro no le dio por darle paso. Se disgustó porque el carro de bomberos iba atrás pitando y nada, y hágale, y todo el camino el carro de bomberos ahí pitándole, déme paso, y nada. Y cuando llegaron al pueblo está incendiando la casa del hombre. Entonces, Dios le está diciendo aquí a esta nación, ustedes no debieron haber entrado allá. En otras palabras, y así lo puse yo, no debieron haber pisado terrenos sagrados. ¿Aló?
Igual, cuando alguien a usted le abre el corazón de algo, usted no se lo tome a la ligera. Si esa persona le está abriendo el corazón para contarle algo muy íntimo, un dolor o qué sé yo, pilas, porque usted está pisando terreno sagrado. Dios le dijo a Moisés, cuando se estaba acercando mucho a la zarza, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Cuando alguien a usted le abre el corazón, cuando alguien de pronto le comenta la desgracia que está viviendo, no entre a la ligera. Pise esos terrenos con humildad, sin jactancia. ¿Aló? Entonces, Dios le está diciendo esto a la nación de Edom. No debieron haber entrado. Ahora, no solo entraron, sino que sigue diciendo el versículo número 13. Sí, versículo número 13. Sí, ese. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, ahí sí, como dijo alguien, pescaron en río revuelto. Aprovecharon la oportunidad. Así lo puse yo en mis notas: oportunistas, aprovechados. Aprovechamiento, pero es un aprovechamiento peyorativo. ¿Sí? Al caído, caerle. Echaron mano de los bienes en el día de su calamidad, dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra calamidad? Es como cuando a alguien le dan un golpe acá y uno queda sin aire. Entonces, como queda inmóvil, entonces aprovecho yo y tomo aquí, esto me sirve. Así como cuando un camión que lleva una carga se voltea. ¿Sí? Esto no pasa en Colombia. Pero se voltea el camión y no falta todo el mundo, hermano. No atienden al conductor. ¿Qué le pasó al conductor? ¿Quién más iba con el conductor? Si no, hermano, quitan carpa y todo eso y a desbandar el camión. Lo que sea que lleve. Pastor, pero es que no importa porque esos fletes van con un seguro. No, hermano. No. Eso pasó con la nación de Edom. En medio del caos que su nación hermana estaba viviendo, ellos entraron y dijeron: esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve. Ojo acá, mire que Dios estaba castigando a su pueblo, pero Dios fue celoso y a Dios le disgustó la actitud que tuvo Edom. Así como cuando un papá castiga a un hijo y el otro hijo, en lugar de guardar silencio, lo que hace es aprovechar la coyuntura para ganar una ventaja o para burlarse de su hermano. Y el papá lo ve y le dice: a usted también, venga para acá. Ahora, ¿se quedaron ahí? No, no se quedaron ahí. Fueron más allá estos benditos. Sí, versículo número 14. Dios le sigue diciendo: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Es que eran unos desgraciados, a lo bien. Pararse, o sea, fueron estratégicos. Se pararon en los lugares por donde escapaban, por donde huían los habitantes de allí, de esa nación, del pueblo de Dios. Y entonces aquí y cuando llegaban a esos puntos, les salían al encuentro y los mataban, hermano. Quizá usted dice: no, pastor, yo no haría algo así. Pero ¿sabe usted que podemos asesinar con nuestras palabras? Usted y yo podemos matar la reputación de alguien por ser sueltos de lengua. ¿Sí? Por decir: pues yo no estoy seguro, pero me contaron. No, si no está seguro, no cuente. Y es más, si puede estar seguro y usted vio, pero a esa persona no le compete escuchar esa información, quédese callado. Hola. Entonces me parece tremendo que Dios le dice al pueblo de Edom: no debió.
Usted no debió haber hecho eso. En este caso, no debió asesinar a su nación hermana. Pilas con lo que hablamos. No vaya a ser que matemos la reputación de alguien con nuestras palabras. No vaya a ser que matemos la actitud de alguien con nuestras palabras. Y el último no debiste, en el verso 14, dice de la siguiente manera: ni debiste haber entregado a los que se quedaban en el día de la angustia. O sea, los poquitos que quedaban, ellos ¿qué hacían? Lléveselo a la nación enemiga que vino a invadir. Mire, ese está escondido ahí. 1, 2, 3 por. Lléveselo, bien pueda. Traición. Puede ser que la traición esté asociada con la soberbia. O sea, esta nación o estos habitantes de esta nación fueron fríos, despiadados en su trato con su nación hermana. Fue prácticamente, a mi juicio, una traición familiar. Por eso el juicio de Dios fue inminente. ¿Cuál fue la sentencia que Dios le da a esta nación, o que Dios le dio a esta nación? La sentencia la encontramos en el verso número 15. Y yo no sé si usted quiere tomar esta promesa para su vida, pero le dice de esta manera: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y le dice: como tú hiciste, ¿qué? Se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. O sea, tal cual, lo que sembraste, eso vas a ¿qué? A cosechar, dice la palabra de Dios. ¿Y sabe este dato? Los edomitas desaparecieron después del año 70 después de Cristo. No hay descendencia de Saúl hoy en día en la tierra. El lugar puede quedar todavía, o las ruinas, pero los descendientes, no hay ni uno ya de los de la nación de Edom. No lo vamos a leer, pero en el verso 5 y 6 Dios le dice: ustedes van a ser saqueados, así como ustedes saquearon. Van a ser saqueados. Y esos aliados que ustedes tienen de guerra y de comercio, los van a traicionar, así como ustedes también traicionaron. Y Dios le dice: y esa tierra en la cual ustedes habitan va a ser entregado después en manos de mi pueblo, de la nación de Israel. Y así es, lo que hoy en día se conoce como Jordania. Entonces, permítame ir cerrando toda esta enseñanza. ¿Hemos sido bendecidos hasta acá? ¿Puede haber soberbia en el corazón? Ahora le pregunto, ¿puede haber soberbia en el corazón y nosotros no sabemos? Entonces, una manera de medir nosotros nuestra relación con Dios es por el grado de humildad y de compasión que haya en nuestro corazón. ¿Aló? ¿Tenía Jesús esas características, humildad y compasión? Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo nos dice: imiten a Jesús. Pablo dice: hayan ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que antes se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y siendo hombre tomó forma de siervo, y siendo siervo fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Pablo también dice en otra ocasión, Pablo dice: nada hagáis, nada, dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien estimen cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces hoy hay un llamado de Dios para nosotros. Uno, a no confiar en nuestras propias fuerzas. Edom confiaba en sí, en la abundancia económica, porque era una nación muy rica.
¿En qué más confiaban? En la posición geográfica que tenía, porque era un país o una capital inexpugnable. Nadie podía llegar hasta allá para dañarlos. Pero Edom empezó a confiar en sí mismo. Entonces es un llamado de Dios hoy para nosotros a no confiar en nuestras propias fuerzas. Mire, le digo algo, mi amor, escuche. Su falta de oración no demuestra otra cosa, sino que usted le está diciendo al cielo que usted puede vivir independiente de Dios. Si usted es una persona que no ha desarrollado una vida de oración, usted se llama deportivo independiente, póngale su nombre. Porque usted lo que le está diciendo a Dios: no necesito de usted, yo me puedo bandear solo. ¿Sabe qué me parece maravilloso de Jesús? Siendo Dios y siendo hombre, dependía de la dirección que el Padre le daba a través del Espíritu Santo. Usted puede ver que la Biblia dice en los evangelios: y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo de Dios. ¿No le parece maravilloso eso? Jesús se levantaba en las madrugadas a orar para pedir las coordenadas del Padre. Jesús en las noches oraba para pedir las coordenadas del Padre. Dependía de la dirección de su Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Pero miren, muchachos y hermanos que están aquí en este lugar, cuando dejamos nuestra vida de oración, empezamos a volvernos como la nación de Edom y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Empezamos nosotros a basar nuestra seguridad en lo que nunca tuvimos que haber basado nuestra seguridad. Los hijos empiezan a basar su seguridad en sus padres. ¿Papá y mamá están bien? Si papá y mamá están bien, yo estoy bien. No basan su seguridad en Dios. Personas que basan su seguridad en su apariencia física. Personas que basan su seguridad en su capacidad para hablar, en su capacidad para negociar o en su fuerza física. Podemos a veces basar nuestra seguridad en el gobierno de turno, mientras esté ese alcalde, mientras esté ese presidente. Mientras no, usted y yo no podemos basar nuestra seguridad en el hombre. Podemos basar nuestra seguridad a veces en alianzas. Como me alié, me asocié con. ¿Puede el hombre basar su seguridad en la cantidad de bienes que posee? Sí. ¿Puede una persona basar su seguridad en la posición que ostenta? Sí. ¿En el estatus que ostenta? Sí. ¿Puede una persona basar su seguridad porque considera que tiene muy buenas ideas? Sí. Y no en Dios. Y cuando basamos nuestra seguridad en otra cosa o en otra persona que no sea Dios, ahí sí, como dice el título del programa, también caerás. Porque no es otra cosa sino soberbia en el corazón. Y la soberbia no siempre prevalece. La Biblia dice que Dios exalta al humilde y humilla al altivo. Entonces escuche esto, iglesia preciosa. La soberbia nos engaña al hacernos pensar que podemos vivir sin Dios. Es un orgullo que tarde o temprano va a llevar a la caída. Entonces, una de las formas de uno saber si hay soberbia en el corazón es cuando a alguien que a lo mejor te hizo daño, algo malo le sucede. Y el cielo se queda a la expectativa mirando cuál va a ser tu actitud del corazón. Quizás no digas nada. Quizás podemos aparentar con palabras, así como en el accidente, o con gestos. Es triste, ¿no? Es que pesar. Pero Dios lee nuestro corazón. Cuando Saúl fue muerto en guerra, quien tanto le hizo la guerra a David, la Biblia dice que llegó un tipo contento a darle la noticia a David. Es más, diciendo: yo lo maté, lo acabé de matar. Yo. Pensando que le traía a David buenas noticias.
Y aunque Saúl le hacía la guerra a David, para David eso no fueron buenas noticias. Antes escribió una endecha en honor a Saúl. En cosas como esas yo digo, con razón Dios dice de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Por eso David, si mal no estoy, es el que escribe en el Salmo 19, versos 13 y 14. Permítame, cierro con estos versículos. David le dice a Dios: preserva también a tu siervo de las soberbias. O sea, guárdame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré ¿qué? Íntegro. ¿Cuántos aquí quieren ser íntegros? Y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y sea grata la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mire, la vida es como un juego de ascensores. ¿Ha estado usted de pronto en esos centros comerciales grandes donde los ascensores quedan a la vista? Y tú ves allá, estás aquí en el ascensor subiendo y ves allá un ascensor que viene bajando. Eso es la vida. Y si tú no tienes una muy buena actitud y un corazón íntegro al subir, tarde o temprano no te verán subiendo en el ascensor, sino bajando. Porque Dios humilla al altivo. Guardemos nuestro corazón de la soberbia. Y qué bueno fuera aprendernos esos 2 versículos de Salmos, donde le digamos a Dios: guárdame o presérvame de las soberbias y seré íntegro delante de ti. Puede ser que el Espíritu Santo le traiga a la mente a alguien, una persona que le ha hecho daño, le ha hecho la guerra, que usted dice: oiga, pero ¿por qué? Es más, ni siquiera sé por qué me lo gané de enemigo, pero ¿por qué tiene que hablar mal de mí? ¿Por qué tiene que hacerme la guerra? ¿Por qué tiene que ser así? O quizá ya sea una pelea casada. Guarda tu corazón y tu actitud. Pídele a Dios que te dé humildad y que, como decía el salmista, guarde nuestro corazón de la soberbia.